Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes en Latinoamérica, buenas noches en España. Son las 8 de la noche con 5 minutos. Mi nombre es Mercedes Valladares Pineda, soy psicóloga y coach y soy la coordinadora del ciclo de webinars de la AICP. Para los que no nos conocéis, somos la Asociación Internacional de Coaching y Psicología y bueno, tengo el honor de coordinar este ciclo de webinars. Ya vamos por la tercera edición. Y este año 2018 empezamos contentísimos porque tenemos a un gran ponente, está sentado a mi lado, se llama Fidel Hernández y Fidel es toda una institución en su campo de trabajo. Fidel es doctor en psicología, Fidel es psicólogo clínico, Fidel es diplomado en intervención sociosanitaria para personas dependientes, discapacitados y mayores. Y por supuesto que Fidel no ha podido resistir la tentación de subirse al carro de la metodología del coaching. Bueno, Fidel, yo puedo decir que te conozco porque tuve la oportunidad de ser tu alumna hace muchísimos años y puedo decir que eres un gran profesor. Y luego, pues a nivel personal, también puedo decir que eres una persona muy abierta, dada a colaborar. Cuando te propuse este ciclo de webinars, inmediatamente me dijiste que sí y esta noche te tenemos aquí. Así que, Fidel, no quiero yo robarte más tiempo y te doy la palabra. Bienvenido. Hola, gracias. Adelante. Muchas gracias. Te interrumpo un segundo solo para poner la presentación de Fidel y ya le paso la palabra. Vale, perfecto, ahora sí. Fenomenal. Adelante, Hola, Fidel. hola, muchas gracias, Mercedes. Para mí es un privilegio, un honor que nos hayan invitado a este ciclo vuestro. También desde el punto de vista emocional y afectivo, también me da mucha alegría volvernos a encontrar. Ya nos encontramos, ¿no? En otros tiempos donde estábamos en el campo de la mediación intercultural, yo era director de aquella escuela y bueno, venimos trabajando sobre todo con las personas, ¿no? Como diría una alumna que yo me atribuí una frase una vez, ¿no? Yo, cuando estaba en los primeros años de la carrera, dando estadística, dando fisiología y dando cosas que no eran de psicología, me dijo, yo quería estudiar psicología y me he puesto a estudiar huesos y me he puesto a estudiar estadística. Y nosotros, desde luego, llevamos muchos años estudiando y trabajando, pero para los seres humanos, ¿no? Y bueno, ante todo agradezco esta oportunidad y bueno, quiero que hoy esto no sea tampoco una conferencia tan doctoral, aunque no deje de tener ciencia y conocimiento, que sea más una conversación instructiva y científica, ¿no? De coach. Y bueno, hoy el tema que voy a abordar es un poco la aplicación del coach especializado a personas con discapacidad, sobre todo discapacidad visual, pero bueno, lo hemos enfocado así, pero yo también ahora mismo, después de un largo recorrido como psicólogo, trabajando en distintas instituciones, la idea, hemos creado una empresa, Psicodí, Orientación y Apoyo, donde trabajamos la atención especializada de coach a personas con discapacidad y la formación. Y bueno, esto de coach, que la metodología de coach, hay distintas posiciones, posturas teóricas, aplicado a la discapacidad es bastante poco conocida. ¿Y por qué? Fidel, antes de que empezaras, te comentaba yo que ya había recibido algunos comentarios y uno de los comentarios me decían, pero bueno, ¿para qué hacer un webinar de discapacidad o diversidad funcional si la metodología del coaching es la misma para todas las personas? Entonces, me parece interesante hacer este empezar por ahí, ¿no? Exactamente. Sí, porque esa es la clave y es una buena pregunta para entender el factor diferencial. Incluso a mí muchas veces me preguntan, ¿por qué haces una empresa de atención psicológica y coach para personas con discapacidad donde todas las instituciones con discapacidad tienen un psicólogo? Y yo le decía, es distinto, los psicólogos, los coaches saben de esa metodología, pero no entienden la discapacidad. La discapacidad, igual que hay una psicología del deporte, o hay una especialización en medicina en diabetes, o hay una especialización en cardiología, la discapacidad tiene una especialización. Incluso desde la pregunta que nos hacen, es como
que se aplica desde la metodología general el tema de la discapacidad, y no es así, porque justamente no se entiende o no se comprende qué es una discapacidad. Y bueno, ahora no tenemos tiempo ni vamos a hablar de por qué hablamos de diversidad funcional y no de discapacidad, porque han venido muchos modelos. ¿Qué es una persona con discapacidad? Es alguien que funcionalmente no puede realizar las mismas tareas físicas, psicológicas, estructurales que una persona, vamos a poner entre comillas, supuestamente normal, ¿no? Porque tampoco es que sean una normal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la discapacidad funcionalmente la gente tiene una disfunción en alguno de sus órganos, sea sensoriales, físicos, o intelectuales, mentales, y que no puede funcionar como el resto de las personas. Y a partir de esa diferencia, si nosotros lo seguimos tratando con una metodología como si eso no existiera, ya tenemos un error de diagnóstico. Tenemos un error de diagnóstico porque es como decir, voy a tratar a todo el mundo que se viste de azul y el que se viste de rojo, como tengo una metodología general, el de rojo va en la metodología de azul, ¿no? Por decir una metáfora para mi abuelo. Pero hablando más científicamente, el coach con personas con discapacidad es recientemente nuevo. Nosotros incluso en España hablamos en las conferencias, en las instituciones importantes como ONCE, tampoco se ha trabajado porque aplicarlo a la discapacidad, yo a partir de mi propia experiencia, cómo yo he tenido que hacer un doctorado en una universidad, cómo yo he tenido que gestionar mi propia empresa, o sea, yo he sido protagonista y he descubierto de mi propia acción y de las personas que he atendido la necesidad de tener una especificidad, porque una relación de ayuda, y que es la esencia del coach, ¿no? Establecer una relación de ayuda con un otro, ayudarlo a evaluar sus competencias, trazarle objetivos, no puede estar sentado sobre las bases de alguien que no tiene hándicap o que no tiene distintas cosas. Y vamos a poner ejemplos prácticos, ¿no? Por ejemplo, una persona ciega, ¿verdad? Si yo tengo que establecer una relación de ayuda para que él lleve determinados objetivos en la vida, que puede ser una empresa, puede incorporarse a un trabajo, por ejemplo, no va a tener las mismas situaciones que una persona que no lo tiene. Quizás yo en un trabajo, el primer día mío de trabajo o los retos que yo tenga para decidir irme hasta de vacaciones o decidir montar un proyecto empresarial, yo voy a tener situaciones y especificidades que al no conocer la discapacidad yo no las puedo trabajar. Cosas muy sencillas. Fidel, perdona que te interrumpa. En mi caso, pues yo no tengo una especialización en discapacidad. Entonces, si alguna persona con discapacidad se pone en contacto conmigo y me dice que le acompañe como coach, ¿qué debo hacer si yo no estoy especializada? ¿Qué me aconsejarías? Claro, yo por de ahí el know-how, la especialización de nosotros, depende de la discapacidad. Porque la discapacidad física tiene su especificidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos yo superviso, hago coach con una psicóloga en Colombia por Skype y ella me pregunta, yo tengo este caso concreto, me pasa esto, ¿qué hago? Pero es discapacitado físico y yo tengo cosas, ahí hay que decirle que no es un sensorial. O sea, alguien que pierde una pierna, alguien que tiene un accidente y tiene una lesión física. La sintomatología física, la psicología del dolor, si no la entendemos en un paciente que tiene una discapacidad física o incluso una persona que está atravesando o que ha tenido varias veces un proceso de cáncer, yo tengo que tener una relación con ella bajo los principios de coach, pero yo tengo que especificar a esa discapacidad en el sentido de, a veces, la metodología general de empatizar con el otro, ayudarlo a trazar metas, evaluar un poco la situación que está, ayudarlo a salir del tema. Por ejemplo, que tenga medicamentos, que se los tome, que tenga una vida, que reordene su estilo de vida. No sé qué. Si yo lo entiendo... Fidel, perdona que te interrumpa, pero aquí estamos entrando en un terreno muy peligroso. Pues sí. Te voy a decir por qué. Porque ahora mismo me estás hablando de procesos de dolor, me estás hablando de psicología del dolor, me estás hablando de cáncer y me estás hablando de sintomatología. Y recordemos que el coaching no se habla de este tipo de cosas. No, es de psicología. Pero, exactamente. Entonces, pero cuando el terapeuta se le manda el coach, le dice, esta persona tiene que llevar a cabo cosas concretas y prácticas. Vale, entonces, si yo te he entendido bien, Fidel, en el caso de la pregunta que te estaba haciendo anteriormente, si llega una persona a mí con determinada discapacidad, lo que yo tendría que hacer como coach es
solicitar a un supervisor que tenga conocimiento con discapacidad. Claro. Exacto, perfecto. Que te haga esa supervisión como yo hago a esta chica de Colombia, porque la discapacidad en sí mismo tiene modelos, hay distintos modelos para trabajar la discapacidad, la autonomía funcional, las manifestaciones emocionales de cada discapacidad, los síntomas, la manera de pensar de una persona que es invidente como discapacitado, y hay irregularidades, hay mucha literatura, o un discapacitado intelectual, por ejemplo, Madrid, la Fundación Síndrome Down, que nosotros en nuestra empresa recibimos usuarios, pues tiene sus leyes, sus procesos de salud mental, la familia funciona de una manera, y son cosas que se cumplen y que a veces no se pueden trabajar. Por ejemplo, nosotros estábamos haciendo un coach a un chico con un % de sordera, de 40%. Entonces, quizás si tú como coach no conoces cómo las personas sordas tienen más limitaciones en el pensamiento abstracto, cuando yo, por ejemplo, le explicaba a las estudiantes que tengo en práctica, para comunicarte con él, si tú vas como coach tradicional, tú a lo mejor utilizas el lenguaje de siempre, o quizás sabes que el lenguaje del signo, pero necesitas conocer que el sordo tiene menos desarrollo en general, no todo, pero como tendencia del pensamiento abstracto, pensamientos más concretos, quizás tienes que apoyarte de dibujo, de escritura, y entonces cuando lo hicimos así en la otra sesión, esas instrucciones concretas hizo que mejorara el coach en cuanto al empleo que él iba a recibir. Él quería que lo preparáramos un poco en habilidades, en destreza, para trazarse objetivos para conseguir el empleo, ¿no? Pero era muy importante no solo tener la metodología de coach, era importante saber cómo funciona psicológicamente, a nivel de pensamiento, a nivel de reacciones también, sus mecanismos de evasión. Por ejemplo, él nos comentaba, irrito mucho a las personas, yo no sé por qué las personas se irritan conmigo. Y en el proceso de coach, haciendo un trabajo emocional, ¿no? Del coach también, ¿qué le decíamos al chico? Hacíamos un roleplay, o hacíamos un juego de roles con las alumnas, y decíamos, ¿qué pasa cuando alguien, le decía yo a una chica que se está preparando para el coach, qué pasa cuando alguien no te oye bien? Cuando tú le tienes que repetir a alguien las cosas 3 veces, ¿cómo te sientes? Entonces me decía, me molesto. Y digo, bueno, eso pasa mucho y está en la literatura, por ejemplo, especializada con discapacidad sensorial de los sordos, que los sordos suelen generar en su familia mucha irritación, aunque lo quieran mucho, porque y le pasa a todos, ¿no? Entonces, es una característica que se cumple, pero cuando tú la estudias en la vida real, tú le pones un ejemplo aquí, si te repito 5 cosas, 5 veces algo, tú ya te empiezas a molestar. Sin embargo, la discapacidad sensorial visual, el ciego que recoge la literatura, genera más compasión. Y eso tiene un efecto a la hora de tú manejar las técnicas y los procedimientos de ayuda y de establecer objetivos, porque no es lo mismo tú saber que generas compasión, sobreprotección, y a la hora de tú plantearte metas y objetivos, tienes que ir trabajando con lo que la gente te va generando, porque no ver cuando la gente se comporta de esa manera, ¿verdad? La gente no le da irritación, la gente se conmueve muchas veces. Me parece súper interesante esta distinción, Fidel, porque podríamos decir entonces que un ciego genera empatía y un sordo genera irritación. Pero a veces no solo empatía, genera esa compasión que generan sobreprotección. Yo a veces cuando choco, voy solo en el metro, están todos en la empresa ocupados, yo me decido ir en metro y no que me vengan a recoger, y choco algo, la gente me quiere cargar, literalmente. Casi no me ayudan, porque me agarran por una mano, me agarran por la otra, el pobre hombre que no ve. No sé si me entiende. Y hay una manera no especial para agarrar a un ciego, como dices tú, claro, ¿no? porque si me agarras por el bastón, o si me agarras las 2 manos, que son los ojos míos, me dejas inútil. Con tu autolástima, y ahí el coach funciona muy bien, porque por ejemplo, en el Metro de Madrid hemos hecho una formación para eso, para los trabajadores. Agarrar a los ciegos y los moviliza, digo, no lo ayuda. Tu emoción, el no conocer, por eso ahí el coach entra muy bien en la toma de conciencia. Tú tienes que tomar conciencia de que si esa emoción no la manejas bien, tú con la lástima sobreproteges y casi haces daño a la persona. Y hay que aprender a manejar esa emoción, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo que un empleado de metro, como lo hemos nosotros hecho la formación a Metro de Madrid, se maneje bien y le diga, toca a la derecha, cuidado, le dé instrucciones, comandos, verbalizaciones correctas, que te agarren y te inmovilicen, ¿no? O que incluso digan expresiones que nada te ayudan, ¿no? Dese la vuelta, la gente se pone muy tensa porque no manejan bien las emociones
Y entonces ahí es donde está la especialización de coach. Hay que conocer las emociones, la psicología, o sea, las reacciones emocionales, tanto del discapacitado, del entorno y además de la interacción que provoca la discapacidad contigo, que no eres discapacitado. Cada discapacidad provoca interacciones distintas. Por ejemplo, un discapacitado intelectual con bajos recursos intelectuales que no te entiende, ahí se genera mucha discriminación, porque no me entiende, porque el pensamiento este es tonto. Llamas a un centro aquí donde hay discapacitados intelectuales que hablan más lento, que sus ritmos más, porque intelectualmente pues son chicos con bastantes recursos mentales, y cuando hay alguien que no está familiarizado con la discapacidad, se irrita, se enfada, pero tienen un ritmo más lento. Si vas a hacer una terapia con ellos, nosotros, yo perdonen que a veces hablo del coach y hablo de la terapia, porque hay casos que no puedo resolver en coach, que son casos de discapacidad y bueno. Al hilo de lo que estás comentando, porque esto es muy interesante, cuando tú recibes a un cliente y inicialmente lo que este cliente te pide es un proceso de coaching y tú ves que lo que necesita es terapia, ¿qué haces? ¿Cómo manejas una situación así? Ya, porque realmente como vienen estos clientes con discapacidad, generalmente yo intervengo también en la familia. Y yo trabajo incluso con mi equipo, de las familias que atendemos, que nos derivan. Hay que empezar a trabajar la toma de conciencia de que hay problemas estructurales que no se pueden resolver con el coach. ¿No? Así. Entonces, ellos tienen que saberlo y tomar conciencia de eso. Pero tú, ¿qué haces? Tú hablas con el cliente y le dices, por ejemplo, Juan, mira, estamos en un proceso de coaching, pero yo veo que tú necesitas terapia. ¿Qué haces? ¿Interrumpes el proceso de coaching e inicias terapia? Yo a veces lo que hago por la salud mental de todos, del equipo, sí. Por ejemplo, mis compañeras que están aquí, que están en formación, muchas veces están atendiendo a una familia. Yo digo, ustedes van a centrarse en el proceso terapéutico, yo claro, como más experiencia superviso, y yo me dedico entonces a eso que trabajamos estructuralmente en terapia, y yo después como coach trabajo en la puesta en marcha, en que él logre objetivos. En el plan de acción. En el plan de acción, ¿me entiendes? O sea, que te ayudo a que una vez, porque las personas en terapia toman conciencia, saben lo que les pasa, pero después no saben qué hacer con eso, y ahí entramos más en un trabajo operativo. Hacemos este plan, nos ponemos este objetivo, lo vamos a trabajar en tanto tiempo y yo quiero, ¿sabes? O sea, un poco más en eso, pero a veces yo no soy partidario de suspender una y otra cosa, aunque sí a veces suspendo el coach cuando hay procesos de terapia que la persona necesita sus tiempos. Entonces, en algunas ocasiones sí que suspendes el proceso de coaching, sí. Y en otras ocasiones, si te he entendido bien, haces paralelo. Depende de la persona. Pero paralelamente, ¿a qué te refieres? ¿Una sesión de psicología y otra de terapia? O no, que haces una sesión de terapia y la persona tú esperas 15 días, 20 y tú le has dicho, bueno, quizás, a ver, tú lo que quieres darle un giro a tu vida, tienes problemas de adaptación, mecanismos de personalidad que son más estructurales y buscar un nuevo trabajo, pero quizás cuando él no está preparado ni para empezar a trabajar en otro lugar, yo ahí, ¿para qué el coach? Entonces, cuando ya está con un deseo, con una motivación inicial, con un arranque primero, vamos a desarrollar el plan de acción. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver desde tus competencias qué pudieras tú hacer a partir de esta semana, ¿no? Que está en tus posibilidades y las expectativas y todo lo que se trabaja. Pero quizás si la persona, por ejemplo, en el caso de los duelos, que personas vienen buscando un coach para que quiero dejar mi pareja o que me ayudes a hacer tal profesión, y cuando tú empiezas a trabajar el coach para que él aprenda habilidades de acción, de gestión, y tú ves que tiene un tema no superado, un duelo, una crisis emocional, donde no está aprovechando en el coach, tú le recomiendas, creo que hay que trabajar primero temas, ¿no? Temas que te están haciendo, que no te están dejando, temas de la infancia, heridas de la infancia, temas de autoestima, hay temas que si no trabajamos, la metáfora que pongo es, no puedo ponerme a arreglar tu casa, ponerte un piso arriba para que hagas un edificio, si el piso de abajo no está bien sujeto, si las zapatas no están bien ajustadas. Ajustemos las zapatas y después hacemos el edificio. Y yo te ayudo a poner los pisos, ¿no? Es un poco la metáfora. Y Fidel, me gustaría hacerte una pregunta. Tú eres psicólogo clínico, eres doctor en psicología, eres profesor de varias universidades, has dado clases en Cuba, porque imagino que los oyentes ya os habéis dado cuenta que Fidel es cubano, ese acento no se pierde. No se pierde, entonces, además yo no lo quiero perder porque forma parte de mi identidad. Vale, eso está muy bien. Y llevo 18 años aquí y me dicen, ¿por qué no pierdes el acento? Digo, porque yo
me siento cubano, me siento español y además me siento del mundo. Claro, entonces Fidel, doctor en psicología, psicólogo clínico, profesor universitario, intervención sociosanitaria. ¿Qué te motiva a ti a estudiar coaching o a meterte en el mundo de coaching? ¿O cómo integras el coaching en tu vida profesional con discapacitados, personas mayores? Me parece interesante cómo llegas tú a este mundo del coaching. Yo creo que, yo siempre digo que en mi laboratorio soy yo creo que todo, y aquí hago la metáfora, fíjate qué familiarizados estamos con la tecnología, de que cada 2 o 3 semanas cualquier aplicación, Android o Apple, nos dice actualizar programa. O sea, y tecnológicamente siempre tenemos que estar actualizando nuestro programa. Y la versión 3.2 no es la misma que la 4.2, que la 5, ¿verdad? Y entonces yo pienso que en el tema humano, las personas no se dan cuenta que nosotros el software, que es nuestra conciencia, hay que estarla actualizando. Por tanto, eso que en coach trabajamos mucho, que es la toma de conciencia, que yo lo puedo traducir como actualizar programas, que lo debíamos hacer siempre. Yo en esa toma de conciencia, ¿verdad? En esa toma de conciencia permanente de mi discapacidad, de ajuste de expectativas, de posibilidades, he ido chocando y he habido bien necesidades, he trabajado en distintos sectores y a mí me parece que la utilidad del coach es que es una herramienta muy práctica, operativa, para un poco agilizar, ¿verdad?, determinados procesos que quizás con la terapia, o ayudar a personas que no necesitan terapia y que necesitan acompañamiento, ayuda, un vínculo, porque toda relación de ayuda, yo creo que eso es muy importante, yo se lo digo a mis alumnos, el coach también lo es una función educativa, que es educar al otro, es tener una vinculación con el otro, donde yo potencio que saca lo mejor de ti. Vale, entonces, resumiendo, podríamos decir que has actualizado tu software y por eso has estudiado la metodología. Exacto, he actualizado mi software y digo, hay necesidades que hay que resolver. Entonces, yo actualizo mi software, mis alumnos, mis subordinados se ríen porque yo les digo, necesito irme un rato o irme a leer un poco para trabajar con Fidel. Con Fidel, sí, con Fidel. Ya, pues Fidel, quería compartir una experiencia contigo. Y es que en el año 2013 yo estuve en Polonia, en Varsovia, y pregunté qué se podía hacer en Varsovia. Y en Varsovia se pueden hacer muchísimas cosas, pero me aconsejaron ir a visitar el Museo de los Ciegos. Yo fui también. Entonces, mira qué coincidencia. Sí. Y entonces para mí fue algo espectacular, porque está interesantísimo en la parte en que tenía que cruzar el puente y suena todo ese ruido de los coches. Yo entré como en estado de pánico, porque es un sitio totalmente oscuro y yo no veía nada, y empecé a cogerme del puente y todo esto. Y luego en la parte esta de que vas al mercado, tocas las frutas, o cuando vas al bar y te tienes que subir en un banco, pues para mí fue absolutamente espectacular y creo que esa experiencia me ha marcado de alguna manera. Si a mí me preguntan qué es lo que más me gustó de ese viaje, podría decir que visitar el Museo de los Ciegos. Y luego el guía, evidentemente, era ciego, y yo le pregunté que si podía hacerle preguntas indiscretas. Y él me dijo que sí. Entonces le dije yo, ¿cómo haces para enamorarte de una chica? Y él me dijo con el tacto, y me preguntó él a mí, ¿me permites hacerte una demostración? Y me cogió la cara y empezó a recorrer mi nariz, mis cejas y todo, y me dijo que de esta manera. Entonces, pues más o menos te digo que es una experiencia que claro, porque esa es la diferencia. Yo, por un proyecto europeo, yo estuve en el 2014 allí mismo, porque además la Asociación de Polacos es muy buena, tiene mucho desarrollo, me regalaron mapas que todavía conservo, o sea que yo también, y eso me sirvió incluso, esa experiencia de estar en Polonia, después fuimos en Roma, en el Vaticano igual, y tocando, y cuando hicimos la formación, un poco que le dijimos a los trabajadores de Metro, hace poco hicimos esta formación aquí en Madrid, entrenando a esas personas para que trabajen con la discapacidad visual, y nos sirvió porque a los propios trabajadores le simulamos ese ruido, le pusimos bajamos vídeos donde estaban el ruido para que empatizaran. Yo le digo a mis compañeros a veces cuando estoy en medio de una vorágine y cae ruido, es como si a ti te taparan los ojos, porque entonces no oigo, y la orientación, entonces tienes que hacer un sobreesfuerzo. Por eso también, y esto fíjate, va con la primera pregunta, ¿por qué coach a personas con discapacidad?
porque pasan cosas con, por ejemplo, el gasto energético de una persona. Yo siempre, la metáfora, y lo digo a veces porque estoy acostumbrado a simplificar los mensajes. Todo el mundo transmite en 5 canales y yo transmito en 4, por tanto, mis 4 canales se recargan. Vale, y al hilo de lo que estás diciendo, Fidel, también te comenté un mensaje que nos había enviado un chico en el que decía, los ciegos son 10 veces más inteligentes que las personas normales. Fíjate qué frase, más inteligentes que las personas normales. Sí, que somos anormales de todas maneras. Que por muy, eso es como un doble mensaje, por muy inteligentes no somos normales, ¿no? O sea, ¿cómo? No, es un inconsciente. Yo me acuerdo con mis padres, la gente no lo dice por mal, ¿no? Lo dice a veces tanto alabarte, pero a veces yo cuando digo a las familias y todo, cuando estamos en este proceso tanto de coach como de terapia, yo siempre digo, hay que aceptar la discapacidad. Y bueno, entre los ciegos hay gente muy inteligente, pero también hay gente muy bruta. O sea, no hay una especie que diga, lo que pasa es que sí es cierto, cuando tienes una discapacidad, tus sentidos se tienen que agudizar sí o sí, pero hay muchos que no lo agudizan. Hay gente muy brillante con 5 sentidos y otros con 4, pero sí está estudiando en psicología de la compensación, que por efecto compensatorio, cuando a ti te falta un sentido, el cerebro desarrolla otro. Por eso yo tengo una cosa que no tienen la gente que ve, que es la memoria muscular. Yo bajo las escaleras corriendo y no bajo un escalón más ni uno menos. Y me dicen, ¿lo contaste? Digo, no, mis pies lo saben. Pero hay que ver, utiliza la vista. Eso quiere decir que desarrollas más la parte kinestésica. La parte auditiva, la memoria, o sea, yo hay cosas que me acuerdo. Las compañeras mías a veces me dicen, grábate estos 2 teléfonos para anotarlo después, porque yo uso la memoria mientras tú te vas auxiliando de la visión, de que vas caminando y usando otros recursos. Y entonces, bueno, fíjate qué cantidad de elementos, y no te hablo de alguien que tenga baja estatura, si estás en una casa con ella, si vas a comer a un restaurante, fíjate qué cantidad de elementos hay nuevos y que tomar en cuenta en un proceso de coach para aplicarle la metodología general. ¿No? Después de oír esto decimos, los estilos de aprendizaje son totalmente distintos, porque de los estilos de aprendizaje también hay unos trabajos que hizo una chica que le hemos contratado a una empresa, Lucía, sobre estilos de afrontamiento de personas con discapacidad, y hay muchas investigaciones de eso, porque la discapacidad, según la persona, su estilo, su personalidad, afronta sus eventos, ese evento vital, porque han tenido una discapacidad por accidente, por enfermedad, y eso ha marcado una manera de ser, un cambio, un aquí ahora, y eso hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, entonces, esta persona también nos decía, los ciegos desarrollan dones que nosotros no tenemos. Podría decir que se desarrollan entonces otros estilos de aprendizaje. Otros estilos de aprendizaje, otras compensaciones, ¿no? Que uno tiene necesariamente, porque todavía no conocemos el cerebro humano en totalidad. La neuropsicología ha avanzado, las investigaciones, pero el cerebro humano es infinito, las posibilidades, las potencialidades. Y se sabe que la vista, como herramienta fundamental, tiene el 80% de información. ¿Qué pasa cuando el cerebro no tiene esa información? ¿Cómo sustituye eso? Yo en clínica siempre, mis compañeras, yo les digo, esta familia tiene tal tema y no ha salido, porque lo sabe, que tengo unas intuiciones que son muy mías, muy de clínico, muy de ciego, y en la otra sesión sale eso, y se asombran como casi brujo, pero yo tengo información del tono de la voz, de inflexiones, de otras informaciones extrasensoriales que mi cerebro desarrolla como compensación a no usar la vista. Y por ejemplo, Fidel, una cosa muy interesante, el tema del olfato. También. Porque nosotros sí que reparamos en algunos olores, pero creo que no somos tan conscientes de determinados olores como lo podría ser tú, ¿no? Claro. Mira, hay una experiencia, y yo, perdona que cite tanto esta formación, porque nosotros cogimos a los trabajadores del metro y le tapamos los ojos. Gente que estaba acostumbrada, y los sacamos por su propio recinto de metro, entonces estaban torpes, los firmamos, vimos su gestualidad de ciego, tensa, bueno, toda la ansiedad que pasaron, pero una de las cosas que nos comentaba es que empezaron a oler automáticamente. Y si yo me di cuenta que estaba en la cocina porque olí la comida, digo, le tapé los ojos y empezaron a oler, empezaron a sentir el sol, o sea, inmediatamente, el cerebro es algo que enseguida busca el mecanismo. Entonces, esa experiencia la podíamos comprobar con ellos, les decía, y cómo te oyes, y cómo hicimos que ellos vivieran lo que era no ver. Incluso ese día de la formación ellos quedaron muy impresionados, nos hemos sentido muy ansiosos, no sabía que a un ciego le pasaba esto, mira que trataba con ciegos, porque les tapé los ojos durante 1 hora. Y a la jefa de formación de metro le dije, llévame al despacho, y la puse en el despacho, que ella transitaba todos los días y no sabía salir de ahí.
con un bastón en la mano, nos reímos muchísimo porque le dio palo a todas las paredes, pero no encontró la puerta nunca. ¿Entiendes? Porque entonces eso ahí entonces los dejó marcados, evidentemente. Hay algunas dinámicas de coaching que hacemos que consisten en tapar los ojos. Sí. Entonces, durante algún tiempo, la otra persona te lleva con los ojos tapados y tú tienes que desarrollar la confianza. Y realmente pasas miedo porque estás acostumbrado a ver y de repente claro, el hecho de dejar de ver te produce ansiedad. Ansiedad. Y por eso, por ejemplo, hay una cosa que está estudiado, la gente que ha investigado el tema de la discapacidad sensorial y la ansiedad. Ansiedad por no ir. Por ejemplo, las familias que nosotros atendemos, ellos y el discapacitado, cuando están en una reunión familiar, él no oye bien. ¿Qué pasa? Se aísla. Y entonces la familia se queda impotente. Bueno, como él no oye bien, el chico se queda sin oír y eso es ansiedad. El ciego que sale a la calle y no sabe si hay un hueco en la acera. O sea, hay unas ansiedades que cuando tú en un proceso de coaching, si no lo conoces, tienes que trabajar con esas ansiedades. Por ejemplo, yo tengo un compañero ciego que bueno, tenía un poco de coach porque lo conozco y tal, y yo primero le digo, vamos a limpiar la alfombra de la discapacidad, las ansiedades que trae, vamos, para podernos entrar en el proceso, que era su búsqueda de empleo, ¿no? O sea, primero yo hay cosas que conozco muy bien, si vienes en transporte público, si tienes situaciones reales, yo por ejemplo con mi hijo, me pasan cosas que no le pasa a otra gente, a veces cuando lo estoy vistiendo se me pierde un pantalón y está al lado mío, o sea, me puedo poner ansioso por cosas que el otro no está, ¿no? O porque no me dejen una cosa en su sitio, la chica que me trabaja en la casa, como me cambien 2 centímetros una cosa de un lugar y yo no la encuentro. Y entonces, bueno, tienes situaciones y temas que vencer cotidianamente que no tienes que vencer. Ahora, si lo superas, si te preparas, si trabajas tu personalidad, si actualizas tu software con psicología, con coach, con cultura, con el ejercicio, porque la joya de la corona en las discapacidades, en la superación personal, yo creo que es la voluntad, los procesos cognitivos. Eduardo, adelante. Sí, yo tengo una curiosidad, Fidel, sobre la voz. Si la voz de un coach, por ejemplo, te aporta alguna información importante respecto a su estado emocional, o que tú te fijas, consigues captar algo por la voz. Sí, la voz es muy importante, por lo menos para mí, yo la he entrenado. Yo varias veces he tenido que someterme al escrutinio y al experto de jueces, porque a ver, yo lo tuve muy difícil cuando en la Universidad de La Habana dije que iba a ser psicólogo. Los ciegos no pueden ser psicólogos. Entonces me hicieron 6 entrevistas, tuve la suerte de que un profesor que había estudiado en Estados Unidos y todo dijo, sí, hay ciegos, psicólogos, bueno, y me dejó ahí. Después aquí en Madrid, cuando entré en la Asociación de Terapia Familiar de Madrid, también tuvieron dudas, me pusieron en terapia, yo les demostré a todos que la persona puede disimular en consulta y decirte, yo no estoy triste, puede pintarse, puede disimular su depresión, puede fingirla, pero la gente no es consciente de cómo pone la inflexión de la voz. Cuando me estás hablando de tu pareja, haces unas inflexiones y unos tonos que para mí no pasan inadvertidos para el que está mirando, sí. Y puedes mantener tu cara de una manera, pero los tonos de voz no se es consciente, no se disimula y dan mucha información que la persona, porque a ver, tanto en el coach como a veces en la intervención psicológica, una de las cosas que uno tiene que aprender a detectar es esa información que el sujeto no te da. Muchas veces porque se la niega a sí mismo, no porque te quiere engañar, y otras veces porque se engaña a sí mismo o te quiere engañar o te quiere manipular, ¿no? Porque es lo que ha aprendido en su vida. Y entonces esa información inconsciente indirecta te lo da muchas veces el tono de voz cuando hablas de tu pareja, cuando hablas de tal tema, la inflexión, cómo la subes, la bajas. Ahí hay información muy relevante. Cuando se te rompe la voz. Cuando se te rompe, a mí me da una información. Yo con mi compañera digo, ¿estás mal? No, yo no estoy mal. Sí, te veo mal. No, y me dice, no, si está pintada y todo, yo le digo, cuéntame lo que te pasa, que si no, no podemos avanzar. Y se pone a llorar, porque sabe que a mí no se me puede escapar. A los demás, ella se viste, se arregla, se pintó para disimular que ayer se sentía mal y estaba llorando, pero la voz ella no sabe cómo disimularla. ¿Entiendes? Entonces eso es un recurso que yo tengo importante, además de otros, ¿no? De otros, pero ya es otra harina de costado, ¿no? Es otra historia. Pero yo también he aprendido que eso, yo he pensado que en algún momento de mi vida, cuando tenga más tiempo, cuando mi empresa avance más, escribir un poquito de cómo ser psicólogo, además de coach o coach de la discapacidad, y qué herramientas, ¿no? Para que un ciego o una persona con discapacidad pueda ejercer la psicología de esas acciones, ¿no? ¿Cuáles serían las 3 herramientas más importantes que nos podrían decir ahora para un coach que no es psicólogo? Para un coach que no es psicólogo. Exactamente, porque tú sabes que el psicólogo coach
pues como estábamos conversando antes de empezar el webinar, pues tiene una base, unas competencias que se aprenden en la carrera y luego para ejercer de coaching lo que hace es utilizarlas de manera distinta. Pero digamos, un coach que no está formado en psicología, ¿cuáles son las 3 herramientas más importantes que le recomiendas tú para trabajar con personas con diversidad funcional? Bueno, yo a todo el mundo tengo la primera herramienta, yo creo que le sirve a los coaches que trabajan con discapacidad funcional y todo, tienen que estudiar psicología. Y además un sesgo profesional, porque yo soy psicólogo, pero a mí me parece que es en la psicología, en su metodología, en el conocimiento de los procesos humanos, donde el coach tiene que apoyarse. No para ser psicólogo, si quiere no tiene que ser psicólogo, pero va a ser una cajita de herramientas. Igual que el albañil, por muy albañil que sea, si llega a una casa a hacerte un trabajo, no lleva sus llaves y sus herramientas, no te va a poder trabajar. Para mí la psicología son esas herramientas. Claro, eso es muy importante. Eso me entiende, porque si no, él puede ser albañil, pero te digo, yo no vengo con las herramientas. Pero las herramientas es la psicología, el conocimiento de la psicología. No sé qué. Y yo a la segunda te diría que todo coach tiene que, si va a trabajar con diversidad funcional, prepararse o entender, de acuerdo a la discapacidad que tiene, esa especificidad, que es lo que hemos hablado aquí ahora, ¿no? Conocer un poco desde la metodología general de coach, aplicarla a una especificidad de lo que hemos hablado aquí en discapacidad. O sea, es si eres sensorial con todo el mundo que es, y si tú no tienes un coach, si estás en un lugar que no te puedes asesorar y no sabes de discapacidad, lo mejor que puedes hacer es empatizar y decirle, vamos a tener una relación de ayuda, donde yo te voy a enseñar y te voy a trazar objetivos, pero tú me vas a enseñar de tu discapacidad. Yo lo haría así, o sea, si yo de pronto no estoy formado en discapacidad intelectual o no tengo el coach o no me pueden llamar a mí o a otro, pues yo te diría, establecería una relación de crecimiento, de ayuda, ¿no? Asociada al coach, donde quizás yo haciendo tu plan también te propongo a ti como parte del proceso y que aportes tú también, porque eso de parte de vista del coach le va a servir al discapacitado para que trabaje con su propia discapacidad. Vale, y la tercera herramienta, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que esta es la clásica, es siempre tomar conciencia, yo te diría actualizar el software siempre. Para mí esa es la herramienta. Como decía Geer Hofstede, que seguramente lo conoces, sí, ¿no? Claro. Y esa es la clave. Vale, mira Fidel, tenemos un comentario y nos están pidiendo, por favor, hacerle este comentario al ponente. Me voy a acercar a la pantalla y dice, Fidel, eres un crack. ¿Qué razón tienes con aterrizar el coaching a la realidad psicológica del discapacitado? Es muy peligroso hacer coaching sin conocer bien el perfil o ámbito de aplicación del mismo y sobre todo las particularidades psicológicas del que recibe el coaching. Muchas gracias. Vale, perfecto. Fidel, una cosa muy importante y muy elemental, pero que no todos conocemos. Por ejemplo, ¿cuáles son los términos adecuados? Tú, si yo te llamo ciego, ¿cómo te sientes? ¿Debo de llamarte discapacitado visual? Al referirme a ti, a hablar de tu discapacidad, ¿qué tengo que decir? Diversidad funcional. Porque fíjate que yo antes de contactar contigo, yo decía, ¿qué le digo a Fidel? Y me metía a internet. Le digo ciego, discapacitado, ¿qué digo? La gente se pone muy nerviosa. Claro, entonces, y luego te acuerdas que yo dije, oye, Fidel, ya cuando hablé por teléfono contigo, ¿qué tengo que decir? Discapacidad visual, diversidad funcional, por favor, acláranos estos términos, danos un poco de luz. Yo quiero hacer una broma que refleje esa ansiedad. La gente no sabe ni qué decir, si ofende. Hay mucha gente que se pone ansiosa porque ayuda. En una clase me dijeron, ay, me alegro de haber trabajado contigo porque la vez que me acerqué a los ciegos me dio un bastonazo. Entonces, bueno, no sabía cómo acercarme, pero una vez una señora muy nerviosa, así como tú, la pobre me ve caminando en un autobús, que yo iba a coger el autobús y nadie me daba el asiento. Y ella dijo, ay, por favor, denle el asiento a este hombre que le falta lo primordial. Y yo le dije, señora, perdóname, pero a mí no me falta lo primordial. Yo nada más que soy ciego. Entonces claro, depende como la persona tenga aceptada la discapacidad, porque a mí yo incluso, el tema de Nobel, le enseñamos a la familia en el proceso de aceptación, a medida que tú aceptas tu discapacidad, es un atributo como el que tú seas rubia, blanca o trigueño. O sea, no te molesta porque lo tienes integrado a tu personalidad. Yo soy un tío que no ve, pero a mí no me molesta que me digan que no veo, ciego, o qué sé yo, ¿me entiendes? Pero sí es muy molesto que la persona no sepa cómo decirte porque nota la tensión de que no conoce.
tu aceptación. Incluso mi gente más conocida o mis bromas cuando yo estoy en un restaurante o estoy en un lugar así que donde hay copas y he dado un manotazo y he roto una copa, mi broma es activar el ciego, por favor desactivar el ciego, ¿no? La persona. Pero eso forma parte de mi aceptación. O sea, yo, igual que me gusta la formación o soy psicólogo, soy ciego, no pasa nada con eso. Ahora, el término diversidad funcional es un término nuevo que sería para otra conferencia, porque depende de un modelo de autonomía personal que se ha generado, porque los movimientos de la discapacidad vienen desde la antigüedad, de que se decía minusválido, y claro, minusválido es que es menos válido, que no, ¿verdad? Subnormal, ha habido muchos términos peyorativos, incluso discapacidad también encierra, yo la sigo usando, aunque hay gente que se molesta, es que no hay capacidad. Entonces, discapacidad funcional, esa diversidad funcional va más a un término justo en que eres diferente funcionalmente, no eres más ni menos, porque todos los otros términos, discapacidad, menos, ¿vale? Es que eres menos que yo, o que no eres normal. Entonces el término de diversidad funcional, basado en un paradigma que ya no es el paradigma biomédico, que de tradicional que se había hecho, el paradigma biologicista de la discapacidad, vamos basado en generar la autonomía y tú eres diferente, tenemos capacidades diferentes. Y esto se aplica para todo, para la homosexualidad, para la inmigración, o sea, somos diferentes. No somos, o sea, no somos raros, porque cuando el otro te excluye, está pensando que es mejor que tú y que tú eres el raro. Y la cosa curiosa o interesante es que cuando alguien habla de nosotros, se refiere porque somos diferentes en algún aspecto, ¿no? Entonces, claro, en tu caso pueden decir, pues Fidel es cubano, exacto, ¿no? O pueden decir, Fidel tiene discapacidad visual. O sea, siempre escogemos una característica, una etiqueta que nos diferencia. Una etiqueta que nos diferencia. Entonces, es curioso, ¿no? Porque hay muchísimas personas que llevan gafas, pero sin embargo no decimos tal persona que lleva gafas o tal persona que tiene presbicia, porque a partir de los 40 años podríamos decir también que hay una discapacidad visual, ¿no? Bueno, y de hecho, las personas no saben, asociado a la vejez, todos empezamos a tener afectaciones en la salud, y por eso la tercera edad, la dependencia y la discapacidad es algo más común, porque la discapacidad no solo el ciego, el sordo, el intelectual, discapacitados ahora mismo, hay gente con trastornos mentales. Nos viene a ver un carpintero que le faltan 2 dedos, se cortó 2 dedos, y que no puede hacer su trabajo, y cuando le hablamos de que eres discapacitado, dice, no, yo no soy discapacitado. A mí lo que me faltan 2 dedos. Yo le digo, ya no puede funcionar como que tiene la mano completa. No pasa nada. Es que funcionas distinto. Entonces, si tú no tomas conciencia que te faltan 2 dedos, vas a pasar más trabajo que si sigues funcionando como si tuvieras los 5. ¿Entiendes? Entonces hay muchas más gente que tiene trastorno lumbar y no puede hacer unos trabajos que puede hacer otro, y entonces le damos certificado de discapacidad por eso. Porque eres diferente. No puedes hacer los esfuerzos del otro que su columna funciona bien. Y entonces hay que aceptar la discapacidad menos peyorativa, porque lo tenemos como algo lejos, el tío raro en sillón de ruedas, el enfermo crónico, ¿no? Y hay muchas discapacidades que no son tan tradicionales como siempre, ¿no? Fidel, si tú pudieras cambiar la palabra discapacidad por otra palabra, ¿cuál utilizarías? Bueno, como dicen en muchos textos, ¿no? Capacidad. Estas personas de los discapacitados, de los de capacidades diferentes. Me gusta el término de diversidad funcional porque es diversidad funcional. Yo uso discapacitado para que la gente me estudie, pero me entienda, pero si tuviera que decir bueno, esta persona es de los capacitados diferentes. No, soy capacitado diferente, ¿no? Más que discapacitado, está capacitado porque inmediatamente que eres diferente, lo que yo estaba hablando ahorita, inmediatamente que te tapan los ojos, empiezas a ser diferente, a oler más, a desarrollar otras habilidades, o sea, pierdes una y ganas otra. Y esa es la vida, ¿no? La vida es eso en todo, o sea, el cambio de pareja, el cambio de trabajo, ya yo no tenía esto, tienes otro diferente. Así es la vida. ¿Entiendes? La vida es cambiar, cuando cambia es diferente. Todo es cambio, ¿verdad, Fidel? Exactamente, y uno no lo sabe, que estamos cambiando permanentemente. Vale. Fidel, ¿conoces tú a Pepa Figueroa? Sí, a Pepe Figueroa, Pepe sí. Figueroa. Pepe Figueroa es mi amigo, es partner de Psicodí, está en Barcelona, y bueno, yo le mandé la invitación. Claro, porque es que Pepe nos está pidiendo que por favor digamos que el comentario que he leído anteriormente lo ha dicho él. Anda, pero es que claro, yo no sabía que era el amigo mío. No, es que Pepe y yo nos conocemos de la universidad. Él tiene una empresa, ICEP, en Barcelona. ICEP es un centro que colabora con nosotros y demás.
Él es mi coach y mi amigo, me da ideas y vamos a hacer cosas juntas en formación. Creo que te hablé de él antes de empezar. Sí, ya se ha hablado de él. Para que él sepa que yo también hablo de él antes de empezar. Y bueno, ya sabes, no sabía que era el comentario de él, pero bueno, se lo agradezco porque además queremos hacer cosas juntos. Pepe, pues ya sabes que se lo hemos contado a Fidel. Fidel, aquí hay una pregunta que dice, cuando has hablado de las personas sordas, has dicho que tienen limitación en el pensamiento abstracto, menos desarrollo. Sí. Y tienen que apoyarse en dibujos de estructuras. ¿Podrías ampliar, por favor, esta información? Ya. Bueno, a ver, esto lo voy a hacer simple, ¿no? Pero el proceso de desarrollo del pensamiento de la infancia, cuando hablamos de pensamiento concreto, es que las personas abstraerse. Por ejemplo, un niño, usted no le puede poner una abstracción porque tienes que enseñarle lo que ve. El pensamiento concreto es que la persona funciona. Todavía un niño, tú le dices, ves aquí, ves allá, tú no le puedes decir que se imagine. O sea, ¿por qué un niño pequeño llora cuando mamá se desaparece? A él le da lo mismo que se vaya a Alaska o a otro mundo, porque para el niño él no tiene abstracción de simbolización y pensar que mañana mamá viene ahora, o tiene miedo. Entonces eso es pensamiento concreto. A medida que vamos madurando el pensamiento en la infancia, en nuestra educación, no le puedes dar a un niño de primer grado cosas muy abstractas hasta que no desarrolle su pensamiento abstracto. ¿Qué pasa? Que lo que está estudiado en cuanto al pensamiento y el lenguaje, y hay muchos libros, ¿verdad?, del pensamiento, cómo el pensamiento, ¿verdad?, el lenguaje es una expresión de ese pensamiento, y el oír desarrolla mucho, estimula el pensamiento. Muchas veces las personas sordas se comunican, depende de la sordera. Aquí me voy a meter en dejar cosas incompletas, quiero decirlo un poco más simple porque esto es una conferencia y se alarga, pero por ejemplo los datos científicos. ¿Por qué hay más ciegos en la universidad que personas sordas? Eso es un dato. Siempre yo se lo digo a la gente, llegan, si a nivel mundial está registrado en investigaciones, en revistas científicas de impacto, o sea, los ciegos llegan más a la universidad y sin embargo cualquiera pensaría que no, que serían los sordos. Pues no, porque los ciegos se comunican, hablan, tienen muchas compensaciones, sin embargo las personas sordas tienen más limitaciones para un proceso universitario de abstracción en general, ¿vale? Igual que puede haber un ciego inteligente bruto, hay muchos sordos que están en la universidad, compañeros míos que son brillantes y tienen un pensamiento abstracto. Estamos hablando de tendencia, nada de estereotipo. Entonces, si tienes una discapacidad en general y eres sordo, como has oído menos, tu expresión del lenguaje es menos, y muchas veces las herramientas del pensamiento hay que ayudarlas. Mi experiencia clínica es que con ese chico, cuando tú le decías, mira, dibújate aquí a mamá, a papá, ¿qué es lo que tú haces? La entrevista. La conversación estaba apoyada con dibujos, ¿verdad? Y no me digan ahora que están pensando, que ustedes en las clases necesitan que el profesor ponga una transparencia que la apoyen. Sí, pero estamos hablando de otro nivel de apoyo para la comprensión y el aprendizaje que es tan importante en el coach. Porque, ¿qué nos dábamos cuenta nosotros cuando salíamos de la sesión con él? Que había cosas que realmente no las comprendía. Y bueno, habían otros factores detrás, que hubo que trabajar en terapia, que es que estaban no aceptando su discapacidad, porque sus padres decían, como tienen 40%, él no está en la escuela de sordos. Y te digo, ya aunque tenga un 10, ya es diferente. Fidel. No sé si fui claro, pero es complicado. Es complicado, pero es complicado, pero no sé si lo puedo decir como mi abuela. Tienen menos poder de simbolizar y de abstraerse porque su proceso de escucha y de elaboración del pensamiento se tarda más. Fidel, supongo que tú has leído a Rafael Echeverría, Ontología del lenguaje. Sí, y pues Rafael Echeverría dice que el lenguaje nos condiciona, ¿no? Claro. Y es que el lenguaje no es inocente. Entonces, ahora que estás hablando de estas personas sordas, pues culturalmente somos condicionados por el lenguaje. ¿Cómo ves el condicionamiento cultural en estas personas sordas? Tienen otros canales, ¿verdad? Y vamos a no hablar de sordos en abstracto. Hay sordos yo, por ejemplo, todos los días en la escuela donde dejo a mi niño por la mañana, hay un padre sordo, y claro, él como persona con discapacidad enseguida se trata de acercar a mí porque me ve. Entonces tiene su aparatico, él oye y tal, pero claro, su lenguaje se apoya más en la mímica, y ahí es otra razón por qué a veces es menos abstracto, más en la señal, más en el labio facial. Yo tengo que mirarlo de frente. O sea, te quiero decir, el lenguaje, en vez de apoyarse en las herramientas del pensamiento muchas veces se auxilia de cosas externas, y
ahora encontré una manera más sencilla de explicar la pregunta anterior, que es que tienen que desarrollar muchos signos externos para la comprensión y entonces a veces esa compensación no hace que el proceso de comprensión y de aprendizaje esté centrado solo en la audición y en el lenguaje y eso por eso frena el ritmo de abstracción, ¿no? De comprensión. Bueno, pues aprovechamos para animar a las personas que están escuchando el webinar para que hagan unas preguntas, las podéis escribir en el chat, al igual que lo ha hecho Pepe. No sé si aquí en la sala estamos en el centro de We Business Center en Madrid. Aquí tenemos la sede de la Asociación Internacional de Coaching y Psicología. No sé si alguien de los que está presente quiere hacer alguna otra pregunta. Ya yo creo que como hemos hablado tanto, hemos dejado la capacidad de pregunta ahí rebotada. Los tenemos agotados, ¿eh? Sí, yo estoy encantado aquí de escucharte y una maravilla. Es un privilegio tenerte aquí, Fidel. Y claro, con todos los temas de estos que están saltando, yo creo que habíamos que marcar tener otras oportunidades contigo para poder profundizar en otros temas. Claro, porque nosotros, por ejemplo, hacemos formación mensual y dentro de la discapacidad trabajamos sexualidad y discapacidad. La semana que viene vamos a hacer un curso de cómo manejar técnicas de violencia en contexto con discapacidad. Bueno, y esto se va abriendo ventanitas porque es el conocimiento. Sí, es como entrar a internet, abres una ventana y se te abren 10, ¿no? Sí, es importante también, Fidel, que tú nos compartas los canales que la gente puede encontrarte. Tú nos comentabas también que estás grabando vídeos cortos, así, con temas interesantes. Sí, en el Facebook de Psicodí que se escribe, bueno, lo ven ahí en la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí. Psicodí. Grabamos vídeos semanales, le llamamos al espacio de desarrollo personal. Después lo subimos al canal de YouTube también, de Psicodí, tenemos un canal de YouTube. Y vamos dando temas interesantes relacionados con la discapacidad, con la vida, conflictos enquistados, que fue el último, cómo se enquistan los conflictos, qué hacer, cómo se refleja eso en personas con discapacidad, qué sé yo, oportunidades, las frustraciones, cómo manejar las frustraciones. Yo creo que hicimos un vídeo una vez que está en YouTube que los animo, bueno, no sé si fue un artículo, a veces escribo artículos, a veces no. Ayer compartíamos un artículo que yo escribí el año pasado, más inspirado, que le puse los zombies emocionales, no conocen los sueños, que es ser un zombie emocional. O sea, que hay muchas cosas que tratamos de que sea también de desarrollo personal, de autoconciencia, ¿no? En el canal de YouTube de Psicodía, en Facebook. Y bueno, nos pueden seguir por ahí. También nosotros, algunas personas en otros países, en Colombia, ya tenemos personas que nos solicitan por Skype supervisiones, trabajo, o sea que ahora la tecnología nos permite estar muy conectados y trabajar y hacer estas asesorías. Y esta novedad, porque la novedad de trabajar con discapacidad es un poco reciente y queremos nosotros ser un poco pioneros y emprendedores en este tema. Muy bien. Pues Fidel, entonces solo me queda darte las gracias y nada, te reitero, gracias a ustedes también por invitarme. Te reitero lo que ha dicho Eduardo, eres bienvenido. Digamos que esto solo es la punta del iceberg, ¿no, Fidel? Sí, así mismo. Porque hay muchísimas cosas por debajo, ¿no? Llevamos muchos años conociendo y estábamos destinados a encontrarnos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, comento a los oyentes que, bueno, Fidel yo lo conocí hace muchos años. Él era el director de la Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración y yo me estaba formando como mediadora intercultural. Y entonces, nada, Fidel era de esos directores súper activos que no se conformaban con quedarse en su oficina y realizar trámites administrativos. Entonces, él se bajaba y daba clases. Entonces, yo me quedé, Fidel, absolutamente enganchada de tus clases. ¿Y cuánto me regañaron a mí los directivos? Me decían, tú no tienes que dar clases, y era mi pasión. Por eso ahora, haciendo la empresa de Psicodí, yo dije, bueno, una empresa de psicología, coaching y formación, que son mis dos grandes pasiones. Y si podemos vivir y desarrollar esto, y puedo liderar esto, porque son mis dos grandes pasiones, ¿no? La formación y la atención directa, donde puedes ayudar a las personas. Muy bien, Fidel. Bueno. Pues entonces, vamos a cerrar aquí para ser puntuales. Y lo que hacemos es que el lunes os vamos a mandar un correo electrónico donde vais a tener la posibilidad de volver a escuchar este webinar. Os pedimos que, si os parece interesante, lo compartáis en vuestras redes sociales y os adelantamos que el próximo mes, en mes de febrero,
vamos a hablar de otro tema también sumamente interesante, que es cómo superar la timidez con procesos de coaching. Muy bien, eso está muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y seguimos en contacto. Nos podéis encontrar en nuestra página de Facebook de la Asociación Internacional de Coaching y Psicología. Estamos en Twitter, en LinkedIn, en todas las redes sociales. Y si alguna persona quiere participar en el 4º ciclo de webinars, puede ponerse en contacto conmigo y encantados de contar con vosotros. Muchísimas gracias y buenas noches. ¿Ya? Muy bien.